Bueno, hola, ¿cómo están? Ahí está. Tuve que cambiar la posición porque se me quedó sin batería el celu, así que cambié de posición y queda medio torcido todo, pero estamos. Estamos, ahora ya se conecta Dani y empezamos. Chicos, estoy en vivo, ¿eh? ¿Qué tiraron la pelota afuera? Qué lindos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Tengo miedo que se me caiga el celo, está re mal agarrado. Hola a todas. Yo acá con mi mate, infaltable. Ahí se conectó Dani. Ahí la invito. Ahí está. Ella está viniendo ya, ahí está. Hola Dani, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Todo Bien, bien? bien, sí. ¿Cómo va por Ay, ay. A mí se me quedó sin batería el celular y está como enganchado, ¿viste? Mientras se carga enganchado, bueno, ahí está. Lo mejor que pude hacer. ¿Todo bien? ahí? Un tema ese, la tecnología. En mi casa, mis hijos están que con mi celular, que con el iPad, la notebook, todo, todo, todo. Entonces por ahí me pasa que llega la hora y digo, ¡ay, tenía carga! Porque así Pasa. que Bueno, Dani, primero que nada me gustaría que nos cuentes un poco de vos, ¿no? Que te presentes, que nos cuentes qué te trajo a este mundo de la psicología, por qué te especializaste en perinatal y demás. dale. Bueno, yo lo primero que estudié fue profesorado de psicología, ya hace unos cuantos años. Siempre desde chica me gustó esto de enseñar. Yo jugaba a ser la maestra de mi hermano, de todos los amigos de mi hermano, Ay, del qué bar. lindo. Me encantaba. Así que bueno, lo primero que estudié fue profe de psicología y después la licenciatura. Y en cuanto me recibí, lo que yo quería era trabajar con familias tempranamente. Y en ese tiempo, lo tempranamente era estudiar para ser analista de niños, terapeuta de niños. Así que Ajá. así, lo primero que hice fue un posgrado en niños y adolescentes y mis primeros años de trabajo en consultorio y en hospital también, porque hice concurrencia en el servicio de infanto juvenil, en un hospital de mi ciudad, un año y medio más o menos. Y bueno, esto, yo quería como, yo sentía que si uno trabajaba ahí tempranito, ayudaba a destrabar problemáticas y que no se instalaran. Y Ajá. me fascinaba esto de trabajar en ese tiempo, era quizás con nenes de 6 años, capaz que con suerte llegaba un chiquitín de 4, no mucho más que eso. Y Ajá. yo veía la plasticidad de los chicos, de las nenas, ¿viste? Y que rápidamente logran cambios que a los adultos nos cuestan un montón. Eso era algo de lo que a mí siempre me fascinó, como que Fascinante, sí, es fascinante. es sentir que es tan importante nuestra intervención, porque es como direccionar una vida, un futuro, la vida de una familia para un lado, para el otro, con todo el compromiso que eso supone, obviamente. Bueno, así que nada, trabajé un montón de años con niños, con adolescentes, con adultos, con familias, también en docencia. Desde que me recibí, esto que te decía que amaba la docencia, yo me recibí y muy jovencita fui a golpear puertas para ver dónde insertarme y como nos pasa a todos cuando somos jóvenes, nadie te da bolilla por sos joven. Así que bueno, de tanto que insistí en el instituto que está en mi ciudad, primero me ofrecieron trabajo de secretaria en el área de las licenciaturas, así que ahí empecé y después me conocieron, así que ahí se me abrieron puertas, empecé a trabajar como ayudante de cátedra bastante tiempo, hasta que quedé como adjunta en una materia que era psicología del desarrollo de niños. Bueno, en esa trabajé infinitamente.
Y de ahí fui mutando en distintas materias, siempre relacionadas con esto de lo infanto-juvenil, de la maternidad, hasta que fui mamá, y ahí dije, bueno, esto es realmente lo que me atraviesa de un lado para el otro, de arriba para abajo, y siempre cuento que ahí caí en la cuenta de lo que necesita una mamá, de acompañamiento, de que lamentablemente la asistencia que se da a las mamás, a las mujeres que gestan, sigue siendo muy biologicista. Hoy, ni te cuento hace 10 años atrás, ¿viste? Y yo decía, no, toda esta carencia, todo esto que yo no encontré, voy a prepararme para poder ofrecerlo. Así que bueno, mi gordita, digo yo, mi nena más grande tiene 11 y tengo mellizos de 9. Fue, te digo, y sigue siendo una maternidad muy ajetreada, muy. Así que, viste, todo ese bagaje de experiencias desde lo personal, más todo lo que yo me he ido formando, hizo que hoy esté en este camino, acompañando desde la práctica y también formando profesionales, porque creo que esa es la gran apuesta, que si podemos, los profesionales, desde las distintas áreas de trabajo, entender que es fundamental el trabajo temprano y la prevención y la promoción en salud, creo que así vamos a poder dar grandes cambios. Totalmente, sí. O sea, es lo más importante de todo porque es el inicio de una vida, porque más allá de que la madre ya tenga su edad, es otra vida la que inicias. Entonces es necesario el apoyo como si fuera el inicio de tu vida, exactamente de la misma manera. Es que es una transformación tan grande que sí empezás una vida nueva y una vida que nunca Totalmente. vas a volver a ser la que era, tiene que ver con un cambio de identidad. Es una transformación, es gestar una identidad nueva, es sopesar lo que uno traía de historia familiar con lo que uno quiere para su nueva familia, y es transformar. Y esto la verdad que si se consigue acompañados es mucho mejor, mucho Obvio, mejor. por supuesto. Se nos abren muchas más puertas y posibilidades de esa manera. Bueno, es increíble cómo siempre yo vengo entrevistando todos los viernes o todos los jueves a distintas profesionales de distintos rubros, de nada que ver, y es increíble cómo casi Ay, todas, ¿cómo? sé lo que me vas a decir, a ver. Cómo a casi todas nos atraviesa la maternidad, cómo encuentran su lugar o encuentran lo que las apasiona a partir del hecho de ser madres. ¿Esto tiene algún argumento psicológico? Mira, no lo había pensado así, pero seguramente, y de hecho yo lo constato cada vez que abro un nuevo curso, que somos un montón, por lo general mujeres, porque la mayoría de quienes nos dedicamos a esto somos mujeres, una y otra vez escucho esto. Ay, yo llegué a lo perinatal desde que fui mamá porque esta transformación, y sí. Sí, Mira, yo sí. que en la vida uno puede amar muchas cosas, dedicarse a muchas cosas, desde tu trabajo, profesión, pareja, amistades, lo que quieras, pero el cambio que implica para una a nivel tan profundo atravesar una maternidad creo que no se compara con otra situación de la vida, y esta sería mi respuesta en criollo para esto que me estás preguntando. Ujú. Sí, absolutamente, sin dudas. Bueno, con respecto a esto mismo, ¿no? Continuando en la misma línea, te me fuiste un poco. No sé si estás ahí. Me voy a sacar mi... Anto, ¿estás ahí? Ah, ahí te escuché. Ahí volviste, pero no estabas. Recién no estabas. ¡Qué ¿Vos me ves horror! bien? Sí, ahora sí, sí, sí. Genial. Bueno, ¿vos me llegaste a decir algo que no te escuché? Vos me habías preguntado si hay una respuesta que fundamente esto de por qué las mujeres Sí, no eso lo hacen escuché, esa nada. respuesta la escuché completa. Lo que Hasta yo ahí. te lo que yo te iba a consultar es, bueno, en función de esta, o sea, siguiendo la línea que venimos hablando, ¿no? De que es tan importante la contención y el acompañamiento a una mamá reciente y a una familia reciente, ¿no? Porque es todo nuevo. ¿En qué parámetros o en qué puntos o a partir de qué aspectos
también esto es necesario, por ejemplo, cuando alguien está buscando la maternidad, pero aún no ha llegado, digamos, a estar embarazada o a tener familia. Mira, es re importante porque como hablamos de hacer prevención en salud, una de las cuestiones que dificulta bastante los primeros tiempos de vida de un bebé es la desinformación y es la idealización previa y las expectativas muchas veces erróneas acerca de lo que iba a ser ese convertirse en mamá, en papá, en cuidador. Nuestra sociedad, hoy por suerte se habla un montón más de esto, pero todavía sigue siendo como muy hipócrita en el mensaje que transmite. Y entonces lo que vemos muchísimo es mujeres o parejas, u hombres o mamás, personas que han deseado buscar un embarazo, que cuando lo consiguen, que puede que esto sea, entre comillas, fácil y muchas veces no, en las veces donde no es donde más acompañamiento requiere, pero bueno, concretamente vos me preguntabas por qué es importante acompañar el antes, ¿no? Bueno, justamente para poder ayudar a esas personas a tomar conciencia, noción, hacerse una idea un poco más real de lo que les puede esperar. Yo Totalmente. siempre digo que una persona que está medianamente informada o tiene una noción de cómo puede llegar a ser, va a estar mucho más preparada a la hora de que eso suceda que, por ejemplo, como nos ha pasado a muchas y a muchos, creer que un bebé era como el zoom de la felicidad. O, viste que muchas veces se escucha, por ejemplo, cuando hay problemas de pareja, que dicen, ay, Ay, bueno, un sí. bebé y a ver si eso nos une. Creo que no hay idea más equivocada que Al esa. contrario, si estás bien te trae problemas, imagínate si estás mal. Si estás bien, te complica bastante la vida, tenés que reajustar bastante ahí para poder seguir adelante y encontrar un nuevo equilibrio. Y si estás mal, bueno, se termina de pudrir todo, realmente. Absolutamente. Entonces digo, una de las áreas de trabajo que hacemos en psicología perinatal es trabajar en el antes, brindando información y que la gente pueda llegar a esto como un poco más sabiendo de qué se va a tratar. Entonces, de repente, supongamos en una etapa de posparto, una mujer se siente muy triste, y esto es recontra común, el hecho de decir, ay, yo que tanto soñé esto, y yo que tanto lo esperaba, y yo que tanto lo deseaba, ahora que está, me siento re triste, y no sé si es lo que quería, la ambivalencia, viste que es normal, totalmente. Absoluto, Eh, sí, sí. Sí, porque estás haciendo un duelo de la vida anterior que tuviste, o sea, no va a ser más esa vida, estás en un duelo constante hasta que lo aceptás. es un duelo absolutamente, porque, por ejemplo, el pasaje que se produce de haber sido hija, ahora ser madre. ¿Y esto qué significa? La posición de hijo de es como más relajada en muchos sentidos, porque es contar con alguien detrás de tus espaldas, alguien que te va a proteger, que te va a guiar, que te va a orientar y un montón de cosas, que ahora te tocan a vos. Y vos tenés ese ser ahí pequeñito que depende absolutamente de vos y no sabés, al principio no sabés cómo vas a hacer para que ese bebé sobreviva, básicamente, que es como la preocupación del primer tiempo. Y por eso es esto de estar tan pendientes de que si respira, de que si mi leche lo alimenta, de que si está dormido o tiene algo, si duerme mucho o duerme poco. Y toda esta preocupación, digamos, por lo bien fisiológico, por lo bien biológico que hace que se mantenga con vida, bueno, eso implica de parte nuestra una disponibilidad tan enorme, porque, mira, para decirte pavadas que a veces me acuerdo, ¿no? Yo era de las que dormía tipo tronco, mínimo 8 horas, mínimo, de ahí para arriba. Y yo decía, no sé, el día que sea madre, ¿cómo me voy a despertar? Porque realmente a mí no me despiertan ni que me pasen un camión por arriba. Bueno, desde ese día, para mi desgracia, nunca más pude dormir profundo, como nos pasa a tantas. Porque yo escucho y ya me desperté y listo. Y es así. O sea, todo este proceso de cambio que hace que nosotras estemos en función de cuidar de nuestras crías, de algún modo, y bueno, implica renuncias tan grandes, eh, toda esa vida que teníamos en cuanto a tiempos de ocio, tiempos de amistad, tiempos de relax, de parejas, de dedicarnos a full a que, por ejemplo, podría ser nuestra profesión o trabajo o lo que fuera. Bueno, de ahí en más yo siempre digo, viene el amigate con el más o menos.
amigate con el más o menos porque nada te va a salir como te gusta, redondo y perfecto, ya no. Ya está, sí, totalmente, Es como que totalmente. las energías se distribuyen de otra manera y los horarios ya están en función de otras personitas, entonces es un cambio de vida radical. Y Y hasta empezás a tomar más conciencia que antes cuando decías que no tenías tiempo, en realidad tenías un montón de tiempo y no te sabías organizar quizás de la forma que ahora sí. sí, el tiempo adquiere otro valor totalmente. Viste que ahora en 5 minutos valen oro. Por ahí alguien que tiene un bebé chiquito se durmió y en esa media hora decís, ay, ¿qué hago? Porque media hora es como que es un montón y no te alcanza porque tenés tantas cosas para hacer que decís, bueno, descanso, me baño, miro una peli, me depilo o no hago nada, bueno, y así. Sí, totalmente. Bueno, y en función, digamos, una vez que se entiende y que se toma conciencia, o que quizás una persona, una madre, una familia vino contó con la compañía desde el comienzo de la maternidad, desde antes de quedar embarazados, como para esto que vos decís, justamente para tomar conciencia, para saber bien a lo que se están presentando, lo que les va a venir. Eh, y vamos a suponer que esta persona viene al momento del parto y sufren violencia obstétrica, que lamentablemente es algo que ocurre tantísimo, eh, y no solo están con el proceso, digamos, bueno, de duelo, lo que estuvimos charlando, sino que aparte están con una carga o una tristeza o que no fue como ellos creían, a pesar de estar informados previamente, porque ellos ya estaban interiorizados como en el tema de lo que era y todo, y a pesar de eso pasan este tipo de cosas. ¿Por qué es tan importante, digamos, que se siga, que se continúe el acompañamiento Bueno, para procesar todo esto? en esos casos mucho, mucho más, porque, a ver, atravesar un parto es un tema tan absolutamente complejo, digo, en cuanto a lo que significa el psiquismo de una persona. Te decía que no hay situación que sea comparable con lo que es ser mamá, ser papá, transformarse en ese sentido. Y el atravesamiento de un parto, idem. No hay situación, creo yo, que quede más grabada en el cerebro y en el psiquismo de una mujer, de una persona que ha parido, que el día del parto. Y esto te lo podrá contar una abuela que parió hace 80 años. Vos le preguntás por ese día y se lo va a acordar con lujo de detalles. Porque queda grabado a fuego y eso habla de la importancia que tiene. Haya transcurrido bien, que sería lo ideal, o no. Cuando transcurrió bien, va a quedar como un hermoso recuerdo de algo que podrá ser contado a los hijos, a los nietos y a los nietos. Pero cuando fue mal, con violencia o traumático, esto ejerce daños a nivel psicológico que sí requieren de acompañamiento. Yo lo anterior hasta te diría que es optativo, esto de, bueno, hacer algún tipo de terapia o de consultas o de orientaciones, eso te va a ayudar a llegar mejor preparado o preparado, pero en estos casos, si hubo situaciones de violencia obstétrica, se requiere de acompañamiento para intentar subsanar daños que de otra manera pueden resultar irreparables, porque, por ejemplo, uno de los trastornos que pueden derivarse de la violencia obstétrica es el trastorno de estrés postraumático. Esto implica que la persona que vivenció esta situación como traumática la revive y la reedita, obviamente que sin quererlo, es algo que vuelve, de un modo que es revivir la situación. Aparecen flashbacks que hacen que la persona reviva y vuelva a transpirarse y vuelva a sufrir lo que sufrió, y esto es totalmente tremendo, porque es durante el día y durante la noche, en pesadillas, por ejemplo, y esto no se va solo. Eso es lo que quiero dejar como mensaje. No es algo que la persona pueda resolver sola, necesita ayuda. Sí. Aparte, lamentablemente está vinculado, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos el otro día con una amiga, que está lamentablemente ese momento tan traumático, está vinculado directamente al nacimiento de tu hijo, y cada vez que vos le festejás el cumpleaños, o sea, es terrible que el momento más feliz de tu vida te lo transformen en uno traumático, triste, que te hace sufrir y que no querés recordar para no ponerte mal cuando tendría que ser el día más feliz de tu vida. Exactamente.
porque esto es lo que tienen también los acontecimientos que son tan importantes en nuestra vida, que los vivimos una vez al año, ¿no? Como puede ser en el cumpleaños. Y es así, ese día vas a estar reeditando y reviviendo situaciones penosas que te impiden disfrutar y conectar con lo placentero, que en el mejor de los casos, y después de haber hecho una terapia y de haber elaborado algo de esto, puede que se saque un poco de esta carga de encima y que pueda conectar con la parte más feliz. Pero la verdad es que esto no pasa solo. Como cualquier otra situación traumática de la vida, los traumas, si no son trabajados, elaborados, procesados, quedan enquistados. Y enquistado quiere decir que es como algo que quedó ahí guardado, como si fuera una bomba de tiempo, que en el caso del trastorno por estrés postraumático tiene esta característica que te decía de que se reedita y se reedita. Pero supongamos que con el paso del tiempo algo de esto mejoró, no es que Sí. se va a ir solo, no se va a evaporar, Ahí va a pues quedar igual. va a quedar, los traumas tienen esta condición de quedar, de permanecer, a veces podemos llegar a reprimirlos, la represión es un mecanismo de defensa que usamos para tratar de olvidar aquello que duele, pero lo reprimido no quiere decir que desapareció, existe y sigue ejerciendo su fuerza y su poder de modo inconsciente, a veces manifestándose a través de patologías, de enfermedades orgánicas, o psíquicas también, y pueden hacer eclosión muchos años después también. A veces, A esto quería llegar. Está buenísimo lo que me contaste. Esto, o sea, no tratar los traumas más allá, o sea, en este caso estamos hablando obviamente del parto, pero no tratar los traumas, las situaciones traumáticas, a la larga trae una repercusión en nuestro cuerpo. Es importante que lo podamos trabajar y procesar. Quizás no lo podamos superar nunca, pero por lo menos ser conscientes de que nos pasó, procesarlo y continuar sabiendo que nos pasó y siendo conscientes, ¿o no? sí, sabes que para los traumas, cualquiera que sea, lo que ayuda y alivia es hablar, es la palabra, viste que muchas veces la gente no quiere hablar de lo que duele, porque duele, y es como meter el dedito en la llaga, y es justamente lo que hay que hacer, porque una vez que uno se anima a poner en palabras y que lo saca de algún modo, que puede ser contándoselo a alguien, puede ser escribiéndolo, puede ser armando un cuento, una historia, el tema es sacar, pintarlo, ponerlo en arte, sacarlo, exteriorizarlo. Esto, cada vez que uno puede hacerlo, es como ir sacándote un pedacito de eso de encima. Y es la única forma. Freud, que es quien creó el psicoanálisis, hablaba de esto, de la cura a través de la palabra. Y dice que sí, bueno, y en ese momento, imagínate, hace más de 100 años atrás, qué importancia le podían dar a la palabra para curar enfermedades. Bueno, Ay, hoy sabemos que hablando es como uno se alivia y va elaborando. Los traumas requieren de elaboración y esto es hablando. Aunque parezca que es ciencia ficción, no, es real. Cuando uno puede hablar, es, es tan sencillo, digamos, o sea, es tan difícil porque claramente no es fácil, ¿no? Pero digo, son herramientas que tenemos todos al alcance de nuestra mano. El poder hablar, el poder expresarse, y por ahí a veces en la cotidianidad, en la vorágine o en el medio de una angustia, no nos podemos dar cuenta de eso. Y por eso es tan importante contar con alguien que nos guíe y que nos apoye y que nos acompañe en esos momentos. sí, también es fundamental que exista en el entorno de la persona que ha sufrido un daño, un trauma, que existan seres, personas queridas, amigos, familiares, que puedan dar oreja, porque esa persona necesita sacar eso de adentro. Y muchas veces, por ejemplo, volviendo a la situación de trauma por violencia obstétrica, muchas veces el entorno, si esto no lo sabe, puede aconsejar, bueno, ya está, ya pasó, trata de Tu hijo olvidarte. está sano, tenés un bebito rechoncho y lindo, ya está, ya a lo mejor lo tenés acá. Sí, minimizan la violencia que una sufrió y una hasta no se siente en derecho de reclamar algo porque tiene a su bebé sanito al lado de ella. Eso pasa un montón en nuestra sociedad. Yo creo que duele tanto hablar de estos temas que duelen. Entonces la gente por lo general aconseja como que, bueno, déjalo pasar, ya está, ¿qué vas a hacer? Y realmente quienes han sufrido situaciones de este tipo y cuando logran comprender que sufrieron situaciones de este tipo, bueno, una de las formas en que buscan en algún sentido resarcirlo es la denuncia
y si existe el fallo o el veredicto que ratifica que eso sucedió, para la persona es como, en cierto sentido, encontrar la calma, porque hay alguien o algo que indica que sí que es real lo que vos estás Claro. diciendo. No estoy exagerando. Que no estás exagerando, exactamente, porque encima que lo sufriste, que la sociedad no te lo reconozca, no te lo valide, esto es agregarle dolor al dolor y la persona queda más sola y teniendo que tragarse esto, sí, en soledad. Sí, totalmente. Bueno, y con respecto a esto, ¿no? Lo que vos decías la importancia, digamos, de tener un entorno, ¿no? Que preste oreja, que no tiene que hacer grandes cosas, sino que escuchar, acompañar. eh, eso es, en realidad se recomienda que sea la familia, ¿no? Los que están ahí todos los días o los amigos. Pero esto, vos que estás empapada en el tema, ¿esto sucede o cuesta, digamos, lograr que el entorno acompañe la sensación que una puede llegar a tener, el trauma vivido? Mira, me parece que cuesta más de lo que sucede, porque por ejemplo, si hablamos en la familia o el entorno muy próximo, como son situaciones que también los lastiman, porque obviamente que una mujer, por ejemplo, haya pasado una situación así, lastima a todo su círculo íntimo. Entonces pasa bastante esto, como que bueno, tienden, es como un mecanismo muy común, tender a olvidar, tender a dejar pasar y no hablar de lo que ha dolido. A veces es más común que te escuche alguna amiga o hoy se usan un montón los grupos, las redes, las tribus de Ujú. otras que han pasado por situaciones así y eso es súper productivo en cuanto a la elaboración de estas situaciones. Los grupos que tienen la temática en común. Ejemplo, si hablamos de violencia obstétrica, bueno, mujeres o personas que la han sufrido. Es la misma lógica que sigue, por ejemplo, Narcóticos Anónimos, eh, Alcohólicos Anónimos, quise decir. Esto que ya viene de hace muchos años, que son los grupos en donde en torno a una problemática la gente se reúne para hablar de lo que les pasa, con el beneficio de no sentirse juzgados, porque están en la misma situación. Entonces, esto es lo que hoy se utiliza mucho, por ejemplo, en grupos de familias en duelo, donde la temática nuclea a las personas y hay un cierto permiso que no otorga por lo general la sociedad afuera para, por ejemplo, si hablamos de duelo, decir, bueno, yo soy mamá de fulano, fallecido a los meses de edad. Son temas que por dolorosos en el común de la sociedad no está permitido, no está validado hablar de esto. Sí, Y es de hecho antes ni siquiera casi te dejaban despedirte del cuerpito de tu bebé. Lo transformaban en desecho y ya está, listo, ya aquí no ha pasado nada. Es una cosa horrorosa. Es horroroso. Por suerte cada vez se habla más de esto. Por suerte, bueno, en nuestro país se está hablando un montón de esto, en otros todavía no. Hace unos hice un vivo con una colega mexicana que ella me decía que ellos tienen un día al año en donde se habla de la muerte. Y después fue, en todo el año no se habla de muerte, no se le habla a los niños de la muerte, del duelo perinatal, ni que hablar, con todo lo que esto implica. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros estamos bastante bien, porque cada vez Ujú. se habla de esto, estamos, si quiere, por lograr legislación al respecto, para que, los, eh, para que desde las maternidades y las instituciones hayan protocolos en donde los profesionales sepan cómo acompañar. Este es otro de Claro. los clave. Esto es clave, porque como falta tanta formación a nivel profesional, los profesionales en situaciones así críticas no saben qué hacer. Y a No veces saben cómo manejarse. no saben. Y a veces lo que hacen es, termina siendo dañino, no por Perjudican. intención de haber querido hacer un daño, sino por no saber qué hacer. Claro, totalmente. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario, porque lo que uno no puede hacer, el otro lo puede cubrir y de esa manera sale beneficiado del paciente, que es lo más importante, ¿no? Ni hablar. Bueno, por ejemplo, si pensamos en el duelo, creo que es una de las áreas que más debiera estar cubierta en las maternidades por el daño potencial que ejerce sobre el equipo de salud, porque no es fácil trabajar con una familia en duelo. Imagínate cuando esto se da, quizás varios en una semana o en un mes o a lo largo de un año. Son situaciones muy difíciles de sobrellevar para los profesionales de la salud
E insisto, recién ahora, en este último tiempo, se empieza a hablar más y quizás los profesionales tienen dónde buscar si es que escucharon hablar de esto y dicen, ay, bueno, me quiero formar, ¿cómo hago? Me capacito. Recién ahora. Hasta hace poquito no había nada de esto. Entonces, yo digo, en cualquier trabajo que hagamos, cualquier trabajo, no solo de salud, sino en cualquier área de trabajo, mientras uno más capacitado está para cumplir con aquello que debe hacer, se siente más tranquilo, confiado, más seguro de lo que va a hacer y entonces puede resolverlo mejor. Cuando cualquier persona no sabe qué es una situación, puede, desde que se bloquee hasta que tome distancia, hasta que meta la. Ay, te perdí, Dani. Ahí estás, Ahí ahí es. estás. Te había perdido. Pero fue menos de medio segundo, así que te escuché casi todo. No sé si Bueno, calculo que todos te habrán escuchado. te decía esto de la importancia de la capacitación. Hace poco, por ejemplo, escuché a una obstétrica que contaba, viste que hace poquito fue la Semana de la Lactancia, la Semana Mundial de la Lactancia. Vos estás por Ujú. recibirte, ¿no? Todavía me falta, pero sí, sí, me estoy formando en puericultura. Entonces estás en tema. Y uno de Sí, los, sí. viste que uno de los temas que se escuchó mucho también, por suerte, es el manejo de la lactancia en duelo, que es uno de los temas de los que hasta hace poco ni papa, nadie hablaba absolutamente nada. Entonces escuché a una licenciada en obstetricia que contaba su experiencia de vida, que ella había tenido dos situaciones de pérdidas. Entonces, que en las dos situaciones le había pasado que le recomendaron, bueno, no le recomendaron, le dieron la pastilla para inhibir la lactancia y vendar los pechos para tratar de que no se produzca la bajada, ¿no? Ajá. Ella esto lo contaba y dice, hoy sé que esto podría haber sido de otra manera y no sucedió y ella siendo obstétrica y habiendo estudiado toda la carrera de obstetricia no tenía ni idea de esto. No lo sabía. No lo sabía y así como ella, infinidad de otras. ¿Y Sí, no, es que es así. a qué apunto con esto? Que hoy podría decirse que esa obstétrica que dio la pastilla está haciendo violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Y a lo que voy, que si ese profesional no está formado, no está capacitado, no se lo enseñaron, desde la institución no lo respaldan, no lo actualizan, actúa mal, es terminar haciendo algo que estaba mal, pero no con la intención de hacer un daño. Por No, eso, para nada, claro. eh, por eso es tan importante que el Estado, que las políticas de salud tomen noción de esto y que se ayude a los profesionales a poder trabajar bien. Y digo a poder Totalmente. bien, porque si no, lo que nos pasa en nuestro país y en general es que a los profesionales de la salud no se nos cuida, se exige, se exige, se exige, se exige, desde horas interminables de guardias y trabajo y salarios precarios y un montón de cosas, cero formación y después sí que aparecen problemas como esto, que es un ejemplo entre tantos, en donde el profesional termina no estando a la altura de las circunstancias, metiendo la pata, trabajando mal, por falta de educación y de cuidados. Ujú. Sí, totalmente. No se Es, piensa, es, no se piensa en cuidar la salud de quienes cuidan, y esto es fundamental, porque ujú. nadie puede dar lo que no tiene. No, obviamente. Es o la opción de capacitar o sea, también convengamos que, por ejemplo, si en una carrera universitaria de 6 años hay materias que no ves, porque en ese momento no las ves, si después la misma institución no te capacita, por lo menos que te pongan con alguien que sí lo sepa hacer, como para por lo menos poderle delegar esa responsabilidad y que no recaiga en vos lo que no sabés. Es muy sencillo y cuesta tanto a veces que se logre, ¿no? Que se logre entender. Y también, por el hecho, creo yo, esta es una opinión súper personal, pero como que si pones a otra persona, como que la otra persona puede que me quite, y no, cada uno está para lo suyo, no hay que competir, porque el objetivo, en fin, es el mismo, es trabajar y dar lo mejor al otro. Entonces es como que hay ahí, viste, como un conflicto de intereses. Todo el tiempo, porque
creo que estamos más preparados para competir que para cooperar, y eso es un gran problema. Es Sí. un gran problema, esto hace que la interdisciplina termine siendo una palabra nada más, porque la verdad es que hoy nos llenamos la boca hablando de esto, pero verdaderamente trabajo en equipo interdisciplinario no abunda. Está más esta forma de codear al otro y de correrlo del medio para hacer mi lugar, que decir, che, a ver, nos damos la mano y trabajamos juntos. Esto pasa en profesiones y pasa de profesión a profesión. Esto de el ninguneo, el no te abro la puerta, el mi, profesión es tuya, lo vemos a diario. Sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, las puericultoras puntualmente están con este tema con la Sociedad Argentina de Pediatría. Ujú. Sí, es que pasa esto de apropiarse del paciente, por ejemplo, de sentir que el paciente es mío y no te lo comparto. Y qué pavada más grande, qué pavada, me quedo corta, pero no tiene ningún sentido. Yo creo que, mira, está muy bien que la ciencia haya avanzado y que hoy tengamos especialidades, porque eso nos permite hacer trabajos específicos, ¿sí? Y cada uno saber mucho de algo, pero cada uno sabe mucho de algo. Entonces, como la persona es un ser complejo absolutamente, no podemos ser tan ridículos de pretender abordar la complejidad de un ser humano desde una profesión. Esto es obsoleto, por ponerlo en Sí, términos. no, totalmente, tiene total coherencia, o sea, es imposible. No, no tiene ni ton ni son, diría mi abuela. Es tremendo. Pero Sí. bueno, sí, es lo que pasa y bueno, esperemos que en algún momento se pueda empezar a trabajar desde otro lugar, ¿no? Para salir. Aparte, no solo no se beneficia uno, se benefician todos. Se beneficia el que recibe la atención, se beneficia el que la brinda, se beneficia el que acompaña, se beneficia la institución, o sea, salimos todos beneficiados de esto. Es así, es el trabajo en red en donde todos ganamos, porque el trabajo en red es como aprender a pensar inclusive de otro modo, es aprender a cooperar, aprender a integrar los saberes, que no es sencillo porque, insisto, no hemos sido formados para esto, pero es un desafío al que tenemos que tender, porque la sociedad ya reclama otro tipo de abordajes. Se queda con su quintita pretendiendo ser el especialista de X y nada más, la gente ya va a buscar otra cosa. Y si no lo pudiste ayudar como estaba buscando, se va a ir a otro lado a buscar eso, porque hoy hay, por suerte. Hoy Sí, hay. totalmente. Bueno, y después con respecto, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a traer un caso puntual de una amiga mía que, bueno, ahora ya por suerte ya tuvo a su bebita, pero ella lo que le pasaba es que le había costado mucho quedar. En el medio había tenido algunas pérdidas y durante el embarazo la pasó muy mal porque estaba muy asustada, porque bueno, nada, es lógico, ¿no? Después de las malas experiencias, eh, ¿cómo, cómo se puede acompañar, digamos, desde el lado de amistad, de familiar, ¿no? ¿Cómo se puede encontrar la forma de contener a esa persona? Porque a veces uno, en el afán de querer ayudar, no ayuda, sin querer, ¿no? Obviamente, uno siempre con la mejor intención, pero muchas veces por ahí uno en el afán de querer ayudar y no saber las palabras que tiene que usar o de qué forma termina perjudicando la situación. Entonces, ¿qué sería, digamos, lo indicado en estas situaciones? ¿Hay algún método, digamos, de acompañamiento que puedas recomendar? ¿Sí? Validar, validar las emociones. Tan sencillo como eso. Porque vos decís, tuvo varias situaciones de pérdidas de bebés. Sí, Varias, varias. Ya una es sumamente es un dolorosa. montón. Y antes de poder concretar un embarazo, ¿fue esto? Sí, antes de concretar el primero, no es que fue después de uno, fue el Claro. primero. Y es re doloroso, porque a esto se le suma además la intriga y la incertidumbre de si en algún momento esto se va a concretar, ¿no? Entonces, te digo, volviendo al tema de los duelos, de nuestra sociedad, de cómo se acallan los dolores, Ujú. lo que es más común es esto de, bueno, pensá en positivo, bueno, ya va a llegar, bueno, no te amargues, bueno, sos joven, bueno, por algo tenía que pasar. Y todas estas frases que son de uso cotidiano, lo que hacen es acallar, ¿sí?
Si a vos te dicen esto, ¿qué haces? Te callas la Bueno, boca. claro. Porque no te están dando la posibilidad de hablar y de contar. Es como que con 3 frases que te digan de esas, Se listo, te cierran. cierran, obturan. Entonces, lo que se puede hacer es validar, dejar que la persona hable, que se exprese y a lo sumo abrazarla, llorar con ella y decir, yo te entiendo. Y ya, eso sirve mucho más que cualquier cosa que pretendamos decirle, pensar en positivo, ya va a llegar, el año que viene es tu año, qué sé yo, cosas que ridículas Mm, que escuchan. mm. Nada, esa persona está sufriendo y necesita que le presten oreja y a veces es silencio. Porque no hay nada maravilloso que podamos decir en esas situaciones. ¿Qué le vas a decir? Totalmente. O, No. por ejemplo, confía en Dios. Sí, bueno, uno puede ser muy creyente, pero ¿qué sabes? Por dar un No, sí, ejemplo, sí. o pensar en positivo que ya se va a dar. Sí, estas son frases que se tiran como queriendo dar Mm, aliento, pero el misma que está diciendo, por ahí ni se lo cree. Y entonces, mm. Claro, no. entonces es prestar oreja, prestar atención, estar ahí, acompañando de un modo Contener. empático, respetuoso y eso. Validar. Validar es la palabra fundamental. Exactamente. Entender que lo que a esa persona le está pasando, sí, le está pasando, y si es su verdad, está bárbaro que lo pueda expresar. Es tan importante. Porque, por ejemplo, no sé, el caso de tu amiga, ella terminó recurriendo a técnicas de reproducción o algo así. No. No. Canceló todo, dijo no busco más, se relajó y Mm, después de un año más o menos quedó. O sea, mm. estuvo mucho tiempo haciéndose mala sangre, preocupándose y demás, y en un momento cuando se relajó, viste que eso también yo creo que tiene mucho que ver con lo mental. Cuando se Mm. relajó y dijo, bueno, ya está, que sea lo que tenga que ser, no me preocupo más, ahí fue. Pero bueno, cuando llegó el momento que estaba embarazada, ahí ya otra vez, viste, por cuestiones lógicas, vuelven los miedos. Por supuesto que sí. Entonces, en ese momento otra vez, todo el calvario que tuvo que pasar y consiguió el embarazo, obvio que va a estar llena de miedos. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos, bueno, pero ahora ya está, ahora pensá en positivo. ¿Viste qué Claro. es lo? No, por más que piense en positivo, la realidad es que ya tuve 3 detenciones de embarazos. Tengo miedo. Y sí, ¿quién no tendría miedo? Esto digo, porque a veces tratamos de ayudar diciendo pelotudeces, Mm, cosas que no tienen sentido, que a la persona no le suman, sino que al contrario. Entonces, mm. eso es validar. Absolutamente. Bueno, muchas gracias Dani por eso. Después, a ver qué tengo acá anotado. Bueno, vamos a hablar un poquito respecto, que esto me parece que es un tema muy interesante, con respecto a cuando llega el momento, ¿no? De que el niño empieza a crecer, ¿no? No sé, que una es madre primeriza y no sabe cómo manejarse, y por ahí el nene tiene berrinches o actitudes un poco que nos sobrepasan o que no sabemos cómo controlar. ¿Desde qué lugar se acompaña en ese contexto, por ejemplo, a una familia? O sea, se acompaña a la diada o a la familia entera, digo, mamá, papá, hijo, o mamá, mamá, hijo, o papá, papá, hijo, pero digo, ¿cómo se acompaña ese proceso? ¿Se trabaja en equipo, se trabaja con la criatura, se trabaja con los padres? ¿Cómo es el proceso más o menos? Cuando los niños son pequeñitos, y es muy interesante poder trabajar con la familia, porque, por Ujú, ejemplo, las de berrinches, podemos pensar en un nene o una nena de 2, 3 años. Lo ideal es trabajar con la familia, porque un niñito de esa edad, lógicamente que es el emergente de situaciones que vive en lo cotidiano en su familia. Y no tiene mucho sentido trabajar solo con él, porque hay adultos ahí a cargo y siempre lo vincular es lo que entreteje situaciones, ¿no? Es, ujú, digo, para hablarlo facilito, como estímulo-respuesta. Bueno, el nene, la nena hizo tal cosa, mamá, papá o los cuidadores hicieron otra y demás. Y hoy ujú, se habla un montón de crianza respetuosa, que es como un nuevo paradigma en crianza y que viene bastante a marcar la diferencia con respecto a los modos en que hemos sido criados o criadas la mayoría de las personas que hoy ejercemos maternidades y paternidades. Entonces, ujú, la verdad que es complejo, que genera como muchas situaciones de desconcierto. Quienes hoy se convierten en mamá, en papá, ¿no? ujú. Vienen con
un modo de crianza que fue el que recibieron, que es el modelo con el que cuentan, pero que no aplica a lo que hoy se espera socialmente, ¿no? Ujú. Que los niños y las niñas de hoy ocupan otro lugar en nuestra sociedad. Cuando yo era chica, te miraban feo y vos ya sabías que te tenías que callar la boca y no jodas más. Era así, ir a la escuela y quedarte sentado y callado y haciendo la tarea y no te portes mal, porque portarse mal era esto, ¿no? De ser inquieto, de no prestar atención, bueno, era Ser así. niño, básicamente, era portarse mal. Bueno, de eso a lo que hoy son los niños de hoy son inquietos, movedizos, no les importa mucho que digamos la escuela, porque bueno, la verdad que la escuela, si no logra revisar la forma en que educa, esto es un temazo y que trae mucho motivo de consulta, porque claro, en algún sentido se tienen que escolarizar, tienen que incorporar conocimientos, los conocimientos que se están ofreciendo no son los que les interesan, porque no tienen que ver con su mundo de lo cotidiano, que es mucho más inmediato, instantáneo, esto de la play, la tecnología, que obviamente es mucho más interesante que cualquier otra Obvio. cosa que les quieran enseñar. Entonces, está como este desfasaje entre las crianzas de antes y las que se esperan de hoy, y estos padres modernos que están ahí como desconcertados entre lo que deberían hacer, lo que sus familias le transmiten que tienen que hacer, porque pasa esto, vos decís el berrinche. Un nene, 2, 3 años, que se tira al suelo, que hace berrinche, que grita, que llora, que patalea, ¿qué te dice la gente grande? A ese chico le No. hace la mano dura. Es así. Un buen bife, al rincón a pensar. Ya te tomo el tiempo, sos vos la que no lo está educando bien, porque en mi época, bueno, y todo este tipo de mensajes que circulan, realmente a los papás y a las mamás de hoy, nuevitos, nuevitas, los dejan en situaciones de no saber qué hacer, porque, por ejemplo, ¿no? Situación familiar, reunión familiar, tenés tu nene de 2, 3 años que está gritando, pataleando, arrancándose los pelos, y posiblemente tu mamá, tu suegra diciéndote, ah, yo no sé qué está pasando acá, ¿eh? O sea, a este chico no le están poniendo límites. Cosas así, en donde esa mamá primeriza queda mal, obviamente, porque ¿quién quiere ser cuestionada en las formas en que está criando? Y Nadie. encima, que el mensaje provenga de una voz que tiene cierta autoridad para vos, Autoridad, claro. como puede ser tu mamá o tu suegra si tienes un buen vínculo, ¿no? Entonces, es re difícil. Y lo que se escucha mucho con parejas así jovencitas es esta dificultad de poder autorizarse para criar del modo que consideran que quieren llevar adelante, que puede ser un mix de lo antiguo y lo moderno, que puede ser lo que les vaya saliendo, porque la verdad que no. Totalmente. Porque uno puede tener planeado un método, pero en la cotidianidad se te desfigura sí o sí. O sea, no hay chance de poder seguirlo a rajatabla. Es prácticamente imposible. Es imposible. Y es todo un tema, porque por ejemplo, la crianza de hoy se realiza de un modo como muy en solitario. Esto que hacemos hoy de insistir en las redes y en las tribus viene a suplir justamente la ausencia de tribu a nivel familiar, porque antes, si vamos a pensar en lo que era la crianza de antes, las mamás criaban bastante más acompañadas por sus propias madres, por sus abuelas, tías, vecinas, etc. Todo ese sostén hoy se esfumó. Las abuelas de hoy, besito y nos vemos. Hay algunas que sí le ponen más el hombro, pero las abuelas modernas quieren hacer sus vidas y no están ahí dispuestas para acompañar crianzas. Entonces, hoy también se exige mucho a las familias nuevitas, como esto de que el chico te salga bien, que te salga derecho, que te salga no sé qué cosa, pero Pero hacerlo arreglate. sola. Claro. Lo que se ve es como más la cuestión de la crítica y de la queja y el de deberías hacerlo de otro modo, pero no está la mano para ofrecerte el cómo. Entonces, yo creo que alguien que se está transformando en mamá, en papá, si hay pareja o a solas o como sea, interiormente y tratar de comprender que es esa persona la que está ejerciendo esa crianza y que la va a hacer lo mejor que pueda, pero en algún punto también validando
lo que esa persona cree que está bien e informándose. Hoy también hay un montón de posibilidades, desde comprar libros sobre crianza, meterte a ver por internet y a evaluar, que esto también hay que hacerlo con un cierto criterio, porque hay de todo en las viñas del Señor, pero sí, elegir uno qué quiere hacer en la crianza con sus hijos, hijas, porque ya en esto de la transformación que decíamos de la nueva identidad, bueno, ya ahora pasaste a ser madre de, dejaste de ser la hija de, no tenés que retirarte, porque ahora se trata de tu maternidad y de tus hijos o hijas. Totalmente, totalmente. Es muy importante que también encontremos la manera, ¿no? Me incluyo porque soy madre también de esta nueva generación, por decirlo de alguna manera, que encontremos la manera siempre de plantarnos, ¿no? Bien, ¿no? No por decirlo mal, pero de plantarnos frente a lo que nos plantean y decir, bueno, esa fue tu forma y yo la respeto, pero esta es mi forma y vos la tenés que respetar. Porque desde ese lugar, además de sentirnos bien nosotros con nosotros mismos, también imponemos esa autoridad que nos están imponiendo, como antes era tu hija, ahora ya sigo siendo tu hija, pero también soy madre, entonces también yo tengo la autoridad. Está bueno también ese cambio, ese enganche, ese juego de plantearlo, ¿no? Así es, realmente, implica un cambio de posición, sería. Seguís siendo la hija, por supuesto, pero ahora vos sos madre. Entonces te tenés que validar en ese sentido, y tu mamá, por más divina que sea, tendrá que entender que ya no es la madre de ese bebé, es la abuela, y es otro rol, y con mucho cariño, correrla y ponerla donde corresponde. Totalmente. A ver, ¿qué más tengo acá? Anotado, roles, crianza y roles. Bueno, y con respecto a esto de la crianza, ¿no? Porque no me quedó claro una cosa. Listo, nosotros ya sabemos que como papás tenemos que manejarnos a nuestra forma, como podamos, y plantearlo en la familia para que tenga su aceptación. Pero si, por ejemplo, como vos comentabas antes, que cuesta mucho esto de contar con apoyo, de contar con familia, por eso se hace mucho este tema de las tribus y demás, no me quiten autoridad, dice. Eh, como está mucho esto de las tribus y demás, es importante que también transmitir, digo, desde nuestro rol, ¿no? Bueno, el tuyo como psicóloga y el mío como pueri o como dula, porque también me estoy formando para dula, pero digo, acompañar y contar de estos grupos, tener contacto como para poder derivar y que entre ellos se vayan también tejiendo redes. Es importante porque también es una gran herramienta para ellos, ¿o no? Es una gran herramienta, insisto, esto de poder compartir con otros en la misma situación es desculpabilizador, porque la verdad que a nadie le gusta hacer mal su tarea, una tarea tan importante como es criar, y lo sentimos permanentemente, porque en la sociedad está todo el tiempo escrito mensaje, la madre, el padre, y es difícil. Hoy ni hablar, hoy en esta situación de ansiedad que estamos viviendo, los chicos están potenciados Sí. 1000 por 1000, entonces ya llevamos 5 meses de aislamiento social, de que faltan justamente esto de las redes de sostén, hoy no están, entonces se está criando muy en solitario, con situaciones de mucho estrés, porque los niños y las niñas no está en su naturaleza que estén encerrados, y ya llevamos 5 meses. Entonces, obviamente que hay manifestaciones de todo tipo y color, berrinches que quedas corta, porque ya se escucha de todo tipo de regulación en los niños y las niñas. Mucha irritabilidad, mucho El enojo, mucho es tremendo. Es tremendo. Bueno, que el daño psicológico es tremendo. Ahora, por ejemplo, mi nene que tiene 2 años y 3 meses, bueno, igual está en los dos, que es una edad media complicada, pero él siempre nunca se destacó por ser muy alborotado, digamos. En general, siempre fue un nene tranquilo, que juega, que habla, que se expresa dentro de lo que puede, por supuesto. Y nada, y últimamente está como muy irritable, pero no que hace berrinche, sino como que está como angustiado, se lo ve, ¿viste? Como que a veces, como que está así, y vos decís, ¿y cómo hago para sacarlo de esta situación? O cómo ayudo si lo máximo que puedo hacer es sacarlo a dar una vuelta a manzana, no puede ir a la plaza,
no puede jugar, lo llevo a la terraza y corremos, y está contento por un rato, pero es como que le falta eso, él aparte interactúa un montón, es un tema muy jodido. Nos falta a todos, grandes y chicos, nos está faltando un montón de Sí, sí, cosas. a todos. Estamos viviendo no es una situación normal, entonces creo que llamarnos a la paciencia, a la tolerancia, en bajar el nivel de expectativas y entender que estamos haciendo lo mejor que podemos en esta situación que es inédita, sin precedentes, nadie nos preparó. Estamos todos, todas hiper sobresaturados, teniendo que trabajar en casa. No estamos brindando tiempo de calidad realmente, porque es imposible trabajar, convivir, como que todo junto no se puede, entonces la atención la tenemos agotada, dividida en un montón de multitareas, y bueno, yo creo que si hay algo que entiendo para mí y para todos, es bajar el nivel de expectativas y hacerlo Totalmente. mejor que podamos. Manejar la culpa, porque bueno, las madres somos muy culposas. Manejar la culpa y sí, sí, totalmente, Dani. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, se está por cortar. Yo te quiero agradecer un montón. Hace un montón que venimos planeando este vivo, se me había cortado la cuenta, la fecha. Estoy re contenta que hayamos podido charlar, me parecen temas súper importantes que hay que saber, te agradezco por haber aceptado. Bueno, nada, yo más que nada eso, agradecerte a los que estuvieron del otro lado también. Y bueno, decime si vos querés decir algo, creo que nos quedan 2 minutitos todavía. Vos sabés que ayer tuve un día tan mal físicamente que dije, me estoy enfermando, ya llegué a la luz, pensé que te iba a tener que cancelar, porque estuve mal, re mal. Hoy me levanté bien y digo, no, debe ser un estresazo, viste, que Claro. estoy diciendo, es como que llega un punto que el cuerpo pasa factura. Esto Sí, viene totalmente. de lo que charlábamos. Bueno, por suerte hoy estoy mucho mejor y pudimos concretar que si no me moría, porque digo, ¿cómo le digo a Anto que Bueno, puede pasar igual, no pasa nada. bueno, Yo también estoy con este estrés. ¿Sabes que me estoy brotando? Estoy hace como una semana que me estoy empezando a brotar, a brotar, a brotar. Digo, ¿qué onda? Estoy toda como ronchitas. Siempre se me pasa la cabeza, me pasa igual, es algo. bueno, es que esto también es importante hablarlo, porque para que nadie se sienta un extraterrestre en su casa, en su familia. Todos Totalmente. están pasando situaciones que no son habituales, para nada. Entonces también hay que normalizar que esto sucede y que es esperable que nos suceda, porque no somos Totalmente. somos Somos humanos y estamos encerrados. Somos seres sociales y no estamos pudiendo socializar de la forma que estamos habituados. O sea, es súper normal esto. Así que, nada, a todos nos está pasando. Sí, sí, sí. Bueno, yo te re agradezco, re linda la charla, a la gente que se sumó también, y me parece importante que de estas cuestiones se pueda hablar. Sí, totalmente. Siempre es bueno poner en palabras todo. Bueno, muchas gracias, Dani. Te mando un beso grande. Igual. Y bueno, gracias a todos. Ahora la charla va a quedar guardada en mi feed, así que si la quieren consultar, la van a tener ahí. Gracias, Dani. Te Nos mando un vemos. beso grande. Chau, chau. Chau.